Bueno, pues empezamos viendo cómo esta tórtola le está dando de comer a su pichón. Tengo otro vídeo en el que se ve la incubación, el crecimiento y el destete de los pichones. Y aquí arriba voy a dejar el enlace del vídeo. Pero ahora vamos a hacer un seguimiento un poco más exhaustivo de la cría de los pichones en el nido. Vemos cómo le regurgita la comida. Ellas en las edades tempranas pues hacen una especie de leche. Ellas digieren la comida, fabrican como una leche y se la regurgitan a sus crías. A medida que vayan creciendo, esa leche pues será más densa y al final pues terminarán dándole prácticamente el grano justo antes de destetarlo. Ellas lo harán gradualmente. Y vemos como le regurgita la comida, el pichón mete el pico dentro del pico de la madre. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos desde el otro ángulo. La madre la incita a comer al pichón, abre el pico y el pichón introduce su pico dentro de la madre. ¿De acuerdo? Las tórtolas son muy buenas criadoras. Esta es la madre, que tiene más manchada, ¿vale? Y ahora vamos a ver una cosa muy importante, que es en el culillo le da a la madre, porque tiene unas pelusas los hijos, los pichones, y algunas veces pues cagan un poquito blando o simplemente se ensucian y se le pegan esas plumas, lo cual le impide hacer caca y pueden morir por ese motivo, porque ya no pueden hacer caca. Y la madre está ahí limpiándoselo. Las acicala con mucha delicadeza. Aquí vemos como el padre, que es más blanco, le trae trocitos de palo y etcétera al nido. Esto es para afianzar el nido, para reforzarlo y también para reforzar los vínculos con su pareja. Aquí vemos que trae una pluma y esto nada más que lo he observado en el macho. El macho es el que le trae el material a la hembra. La hembra lleva el 80% de la incubación, pero en la hora de los pichones, pues más o menos se divide el trabajo. Aquí vemos cómo reemplaza el macho a la hembra para calentar a los pichones, y aquí vemos cómo ya empieza el macho. Ya esto es una tonalidad bastante más blanca, los hay crema de este tipo de tórtola hasta blanca. Yo tengo la mutación blanca y vemos cómo incita para darle de comer a las crías. Tanto macho como hembra intervienen en la alimentación y en los cuidados de los pichones, pero en mayor medida la hembra. Vemos cómo regurgita la comida hacia el pico de su pichón. Aquí vemos cómo el macho también lleva labores de acicalamiento a los cañoncitos de los pichones. Pues hay que abrirlo, hay que peinarlo, y en las edades tempranas pues son los padres los que lo hacen. Y ya por último vemos los pichones que ya están un poquito más grandes y los padres empiezan a levantarse porque ellos ya pueden controlar la temperatura y ya empiezan ellos mismos a acicalarse, como estamos viendo. Vemos que una va a ser de tonalidad básicamente blanca y la otra va a ser un poquito más manchada, más oscura. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de la cría de los pichones y hasta el próximo vídeo. Un saludo.